El reloj de arena que atrapó el tiempo. Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte para entrar en el mundo de los objetos olvidados, perdidos, útiles o inútiles, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños. A tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Muy bien. Ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. En el umbral entre la vigilia y el sueño, existe un lugar donde las historias respiran con calma, donde los objetos cotidianos guardan secretos milenarios, y donde el tiempo se desvanece en susurros, en el silencio profundo de la noche, cuando el mundo se sumerge en la calma. Existe un objeto que guarda los secretos del tiempo. Un reloj de arena antiguo, testigo de siglos, que ha visto pasar innumerables historias y las ha atrapado en sus granos de cuarzo. Esta noche, este reloj compartirá contigo 7 de sus crónicas. 7 relatos de monotonía y belleza, tejidos para arrullar tu mente y llevarte suavemente hacia el sueño. Cierra los ojos, respira hondo y déjate envolver por la voz del tiempo. Sobre una mesa de roble oscuro, en una habitación donde el tiempo parece haberse detenido, se alza un reloj de arena de artesanía exquisita. Su estructura está tallada en madera de ébano, con vetas tan finas que parecen dibujar mapas de eras pasadas. Los cristales que contienen la arena son de un grosor perfecto, ligeramente convexos y reflectantes como espejos opacos que devuelven la luz con suavidad. La arena en su interior no es común. Está compuesta de millones de granos de cuarzo blanco, cada uno pulido por el viento y el tiempo hasta adquirir una forma casi esférica. Estos granos no caen, permanecen en suspensión, como si el flujo del tiempo hubiera sido congelado en un instante de eterna paz. El reloj fue creado por un artesano anónimo hace más de 3 siglos, en un pequeño pueblo donde las horas se medían por el canto de los gallos y el ritmo de las estaciones. Desde entonces, ha pasado por muchas manos, ha descansado en muchas estancias y ha absorbido las historias de aquellos que lo rodearon. Cada grano de arena contiene un eco, un fragmento de vida, una memoria que el reloj guarda con celo. En los días de sol, cuando la luz entra por la ventana, la arena brilla con una intensidad plateada, proyectando destellos danzantes sobre las paredes. Estos destellos no son aleatorios. Cuentan historias. Dibujan patrones que narran eventos simples pero significativos.
El polvo que se acumula en la base del reloj es testigo de su longevidad. Capas finas de recuerdos que se depositan con una paciencia geológica. A veces, una brisa suave mueve este polvo, creando remolinos mínimos que parecen susurrar secretos al aire. El reloj no necesita mover su arena para medir el tiempo. En cambio, lo encapsula, lo preserva y lo ofrece como un regalo para quienes saben escuchar. Hoy, este reloj de arena ha decidido compartir contigo algunas de las historias que guarda. No son historias de grandes eventos o dramas, sino de momentos cotidianos, de pequeñas beauties, de silencios elocuentes. Cada una está destinada a calmar tu espíritu, a reducir la velocidad de tus pensamientos y a guiarte hacia un descanso profundo. La primera historia que el reloj quiere contar es la de una taza de té olvidada. Pero eso será en el próximo bloque. Por ahora, solo respira. Observa con los ojos de la imaginación este reloj y déjate llevar por la promesa de tranquilidad que ofrece. La taza de té olvidada. En el primer grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de una taza de porcelana fina que permaneció olvidada en el alféizar de una ventana durante exactamente 43 días de invierno. Esta taza era de un blanco inmaculado, con un borde dorado tan delgado que parecía hecho de luz solidificada. Un reflejo de artesanía expert que trascendía el tiempo. En su interior, los restos de té negro se habían secado formando un mapa abstracto. Una constelación de hojas marchitas que narraban su propia historia de abandono. Cada hoja de té, una vez sumergida en agua hirviendo, ahora yacía plana y quebradiza, conservando la esencia de bergamota y un toque de limón, aromas que se liberaban en fracciones infinitesimales. Cuando el sol de la mañana calentaba la porcelana, la taza había sido dejada allí por una mujer, que recibió una noticia inesperada por teléfono, y salió apresuradamente sin volver la mirada. El tiempo pasó sobre ella suavemente, cubriéndola con una capa de polvo que matizaba su blancura original y suavizaba los reflejos de la porcelana. Cada mañana, el sol naciente incidía sobre la taza en un ángulo preciso, calentando lentamente la porcelana y haciendo que el té seco liberara un aroma tenue pero persistente. Un olor a bergamota y nostalgia que se mezclaba con el aire frío del invierno. Las moscas de la fruta aterrizaban ocasionalmente en el borde, caminando en círculos concéntricos antes de marcharse decepcionadas por la ausencia de dulzura. Las arañas tejían hilos entre la taza y el marco de la ventana. Puentes de seda que temblaban con la más mínima brisa y brillaban con el rocío matutino.
La lluvia acariciaba la superficie exterior, dejando caminos de gotas que se evaporaban lentamente y revelaban la perfecta curvatura de la porcelana. Nadie limpiaba la taza, nadie la movía, nadie perturbaba su reposo. Se convirtió en un elemento más del paisaje, una escultura accidental que documentaba el paso del tiempo a través de los cambios de luz, la acumulación de polvo y la lenta transformación de sus restos de té. En las tardes particularly frías, el vapor de la habitación se condensaba en su superficie exterior, dibujando patrones efímeros que desaparecían con el crepúsculo. A través de la ventana, la taza observaba el mundo exterior sin participar en él. Vio cómo las hojas de los árboles caían y eran reemplazadas por nieve, como los pájaros migratorios pasaban en formaciones perfectas, como las nubes cambiaban de forma y color con el paso de las horas. Todo esto ocurría mientras ella permanecía inmóvil, contemplativa, en su propio universo de quietud. El reloj de arena guarda esta historia no como un relato triste, sino como un testimonio de la belleza que puede encontrarse en el abandono, en la capacidad de los objetos ordinarios para convertirse en símbolos de paciencia y aceptación. Cada grano de arena que contiene esta historia brilla con una luz particular cuando es tocado por el sol, recordándonos que a veces la meaning más profunda se encuentra en lo que perdura, en lo que espera, en lo que simplemente es. La taza, aunque sola, nunca estuvo verdaderamente aislada. Formaba parte de un ecosistema de pequeñas cosas que compartían su existencia en el alféizar. Una grieta diminuta en el marco de la ventana servía como hogar para una colonia de hormigas que occasionalmente cruzaban cerca de su base. Una enredadera silvestre que trepaba por la pared exterior extendía sus zarcillos hacia el cristal, como buscando compañía en su crecimiento. El viento, a través de una rendija, silbaba melodías suaves que vibraban en la porcelana, creando un zumbido casi imperceptible, que solo podría oírse con una atención absoluta. Las estaciones cambiaban, y con ellas, la calidad de la luz que bañaba la taza. En el invierno, la luz era pálida y difusa, filtrándose a través de la neblina y proyectando sombras alargadas que se movían con lentitud. En la primavera, la luz se volvía más brillante y directa, iluminando los detalles de la porcelana y haciendo resaltar el dorado del borde. El verano traía consigo una luz intensa y cálida, que aceleraba la evaporación de la humedad y secaba aún más los restos de té. El otoño,
con su luz ámbar. Teñía todo de tonos dorados y rojizos, creando una atmósfera de melancolía serena. A lo largo de estos cambios, la taza permanecía constante, un punto fijo en el flujo del tiempo. Su presencia era un recordatorio silencioso de que la belleza no siempre requiere movimiento o propósito, sino que puede residir en la simple observación, en la aceptación de lo que es. El reloj de arena, al guardar esta historia, captura no solo los eventos, sino también las emociones sutiles y las reflexiones que surgen al contemplar lo ordinario. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa es una ventana a un momento de paz, una invitación a detenerse y respirar, a encontrar consuelo en lo pequeño y aparentemente insignificante. Así, la historia de la taza de té olvidada se convierte en un bálsamo para el alma, un arrullo para la mente y un puente hacia el sueño. El libro abierto en la página 120. En el segundo grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de un libro abierto en la página 120, que permaneció así durante años en una mesa de noche de madera oscura. El libro era una novela de amor del siglo XIX, con páginas amarillentas por el tiempo y el oxígeno, y un lomo de cuero desgastado que mostraba las huellas de múltiples lecturas. En la página 120, la historia llegaba a un punto crucial donde dos amantes se separaban en una estación de tren. Pero el libro nunca fue volteado para revelar su reunión. Las palabras impresas en esa página se habían expuesto tanto a la luz, que algunas letras parecían desvanecerse, como si el tiempo hubiera decidido borrar gradualmente el drama humano. El polvo se acumulaba en los márgenes de las páginas, formando pequeñas dunas grises que suavizaban los bordes del texto. Cada partícula de polvo era un testigo silencioso de las horas pasadas, de los días que se convertían en semanas, y de las semanas que se transformaban en meses. A veces, una brisa leve entraba por la ventana entreabierta, haciendo que las páginas se movieran ligeramente, pero nunca lo suficiente como para cambiar la página. Era como si el libro itself resistiera el cambio, aferrándose a ese momento de dolor y suspense literario. La luz del sol jugaba con el libro a lo largo del día. Por la mañana, los rayos incidían desde el este, iluminando la página con una luz dorada que hacía brillar las fibras del papel. Al mediodía, la luz era más blanca y directa, creando sombras nítidas bajo cada letra y resaltando la textura de la página. Por la tarde, la luz se volvía anaranjada y oblicua, bañando el libro en un tono cálido que parecía sacado de una pintura antigua. Y en la noche,
a la luz de la luna o de una lámpara distante. Las palabras parecían flotar sobre la página, como si cobraran vida propia en la penumbra. Insectos diminutos e cachneli se aventuraban sobre las páginas, caminando entre las líneas como si leyeran la historia a su propio ritmo. Una pequeña araña una vez tejió su telaraña entre el libro y la lámpara de noche, usando el lomo como un punto de anclaje para su construcción sedosa. La telaraña capturaba gotas de rocío en las mañanas húmedas, creando joyas líquidas que colgaban precariamente sobre la página 120. El aire de la habitación llevaba olores a madera envejecida, a papel antiguo y a la fragancia tenue de flores secas que Samuán había puesto en un jarrón años atrás. Estos olores se mezclaban con el aroma del ink de la impresión, que aunque débil, aún podía percibirse si uno se acercaba lo suficiente. El libro no estaba solo en su reposo. Compartía la mesa de noche con otros objetos. Un vaso de agua medio lleno que nunca fue vaciado. Un par de anteojos con lentes rayados. Y un reloj despertador que había dejado de funcionar a las 3:17 de una madrugada indeterminada. Juntos, formaban un diorama de pausa. Una naturaleza muerta que encapsulaba un momento de vida suspendida. Las estaciones pasaban fuera de la ventana, pero dentro de la habitación. El tiempo parecía haberse detenido en un eterno otoño. Las hojas caían de los árboles y tapaban el exterior, filtrando la luz en patrones cambiantes que danceaban sobre el libro. La lluvia golpeaba suavemente el cristal, creando un ritmo monótono que acompañaba la lectura silenciosa. La nieve del invierno cubría el alféizar, reflejando una luz brillante que iluminaba la página con una claridad casi sobrenatural. A través de los años, el libro se convirtió en un testigo mudo de la vida que continuaba a su alrededor. Vio cómo las mascotas entraban y salían de la habitación, cómo las telarañas crecían y eran destruidas, cómo el polvo se acumulaba y era limpiado en raras ocasiones. Pero siempre permanecía abierto en la misma página, guardando ese momento de separación entre los amantes como un secreto preciado. El reloj de arena guarda esta historia como un recordatorio de que a veces la belleza reside en la suspense, en el no saber, en la anticipación congelada. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa brilla con una luz suave cuando es tocado por la memoria, invitándonos a contemplar los momentos no resueltos de nuestras propias vidas y a encontrar paz en ellos. La historia del libro abierto no es triste, sino profundamente serena. Un testimonio de cómo los objetos inanimados pueden llevar consigo la esencia de emociones humanas atrapadas en el tiempo. Así, mientras el reloj de arena continúa su cuenta,
Esta historia se ofrece como un arrullo para la mente, un bálsamo para el alma y un puente hacia el sueño. El jarrón con flores secas. En el tercer grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de un jarrón de cerámica azul que sostuvo las mismas flores secas durante 12 inviernos consecutivos. Este jarrón tenía la forma de una lágrima invertida, con un vidriado imperfecto que creaba ondas de color, como si el azul profundo de su superficie ocultara un océano quieto. Las flores en su interior habían sido alguna vez margaritas silvestres, pero ahora eran esqueletos botánicos, frágiles estructuras de tallos quebradizos y pétalos convertidos en polvo. Cada flor mantenía aún una pose elegante, como si la muerte las hubiera sorprendido en medio de una danza, y el tiempo las hubiera conservado en ese instante para siempre. El jarrón descansaba sobre una repisa de piedra, en una habitación donde la temperatura rara vez variaba, donde la humedad se mantenía constante, y donde la luz entraba tamizada por un visillo de encaje antiguo. Esta constancia ambiental permitió que las flores se secaran, sin desmoronarse por completo, preservando su forma esencial aunque perdiendo su color y fragancia. El polvo se acumulaba en el fondo del jarrón, una capa fina y aterciopelada que parecía nieve recién caída, y que ocultaba el pequeño mundo de insectos diminutos que habían hecho de este lugar su hogar. Pequeños ácaros y arañas microscópicas vivían entre los tallos, tejiendo telarañas invisibles que brillaban con el rocío matutino, y creaban un ecosistema en miniatura de vida y muerte. La luz jugaba con el jarrón de maneras peculiares. Al amanecer, los rayos del sol incidían directamente sobre su superficie, haciendo que el azul profundo brillara con intensidad, y proyectando sombras alargadas de las flores secas sobre la pared. Estas sombras parecían manos fantasmales, que se movían lentamente con el paso de las horas, señalando cosas que solo ellas podían ver. Al mediodía, la luz se volvía más blanca y dura, revelando cada imperfección de la cerámica, cada grieta microscópica, cada poro del vidriado. Era en estos momentos cuando el jarrón parecía más vulnerable, más expuesto, pero también más real. Por las tardes, la luz se suavizaba again, bañando todo en tonos dorados que hacían parecer que las flores secas recuperaban brevemente su vida, que sus pétalos volvían a tener color, y que su fragancia volvía a llenar el aire. Era un espejismo efímero pero poderoso, un regalo del crepúsculo para aquellos que sabían mirar. Las estaciones pasaban fuera de la ventana, pero dentro de la habitación. El jarrón y sus flores existían en un eterno invierno.
en un estado de suspensión que negaba el ciclo natural de descomposición y renacimiento. La primavera llegaba con sus brotes verdes y sus flores frescas. Pero el jarrón mantenía su carga seca e inmutable. El verano traía calor y exuberancia. Pero las margaritas marchitas seguían en su danza silenciosa. El otoño cubría el mundo exterior de tonos dorados y rojizos. Pero dentro, los colores se mantenían apagados y monocromáticos. Solo en el invierno, cuando el mundo exterior se dormía bajo el manto de nieve, el jarrón parecía encontrar su verdadero contexto, su momento de pertenencia absoluta. El aire en la habitación olía a polvo antiguo, a madera envejecida y a una fragancia fantasma de flores que persistía, como el recuerdo de un perfume olvidado. Este olor se intensificaba en los días de lluvia, cuando la humedad activaba las memorias químicas de las flores y la cerámica. Era entonces cuando la habitación parecía transportarse a otro tiempo, a otro lugar, a otro instante en el que las margaritas estaban frescas y alguien las había colocado en el jarrón con amor y cuidado. El jarrón no estaba solo en su vigilia. Compartía el espacio con otros objetos que también habían detenido su relación con el tiempo. Un espejo con el plateado desvanecido. Un reloj de péndulo que había dejado de latir. Y una silla vacía que parecía esperar a alguien que nunca llegaría. Juntos formaban un coro de objetos en pausa. Una sinfonía de espera silenciosa que resonaba en el espacio tranquilo de la habitación. El reloj de arena guarda esta historia como un testimonio de la belleza que puede encontrarse en lo estático, en lo que perdura más allá de su ciclo natural, en lo que desafía la decadencia manteniendo su forma, aunque haya perdido su esencia original. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa brilla con una luz azulada cuando es tocado por la memoria, recordándonos que la muerte no es el final, sino una transformación, un cambio de estado que puede tener su propia belleza y su propia razón de ser. La historia del jarrón con flores secas nos habla de la resistencia callada, de la elegancia en la decadencia y de la paz que viene de aceptar que todo tiene su momento, su lugar y su forma de ser, aunque ya no sea lo que fue. Así, mientras el reloj de arena continúa su cuenta silenciosa, esta historia se ofrece como un arrullo para los sentidos, un bálsamo para el espíritu y un puente hacia el sueño reparador. La ventana con cortinas desgastadas. En el cuarto grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de una ventana antigua,
cuyas cortinas de encaje se desgastaron lentamente durante décadas de sol y viento. Esta ventana era de madera de roble, con marcos gruesos que habían sido pintados de blanco muchas veces, pero ahora mostraban capas de color que se descascaraban como hojas de un libro viejo. Las cortinas, tejidas con hilos de algodón fino, habían sido blancas alguna vez, pero el tiempo las había teñido de un color marfil pálido, con motas de polvo incrustadas en las fibras como constelaciones en un cielo nocturno. Cada hebra de hilo estaba debilitada por años de exposición a la luz, y en algunas partes la tela se había vuelto tan delgada que era casi transparente, permitiendo que la luz se filtrara en patrones difusos y suaves. La ventana daba a un jardín abandonado, donde las rosas silvestres crecían sin control, y los árboles extendían sus ramas como brazos cansados. A través de los cristales ligeramente ondulados, el mundo exterior parecía un sueño lejano, un paisaje pintado con pinceladas de nostalgia y paz. El polvo se acumulaba en el alféizar de la ventana, formando una capa suave y continua que suavizaba los bordes de la madera, y creaba un terreno fértil para pequeñas semillas que el viento traía consigo. A veces, una semilla germinaba en este polvo, dando vida a una pequeña planta que crecía contra todo pronóstico, solo para marchitarse semanas después cuando el sol se volvía demasiado intenso. Estos ciclos de vida y muerte en miniatura eran testigos silenciosos del paso del tiempo, recordatorios de que la vida persistía incluso en los lugares más improbables. La luz jugaba con las cortinas de maneras mágicas a lo largo del día. Al amanecer, los rayos del sol atravesaban las fibras desgastadas, proyectando sombras intricadas sobre el suelo de madera. Sombras que parecían encajes danzantes que se movían con lentitud ceremonial. Estas sombras se alargaban y acortaban con el movimiento del sol, creando un reloj natural que marcaba las horas con más suavidad que cualquier artefacto humano. Al mediodía, la luz era más directa y brillante, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, y haciendo que parecieran estrellas en un universo en miniatura. Era en estos momentos cuando las cortinas parecían desaparecer, convertidas en meros fantasmas de tela que apenas interferían con la luz. Por las tardes, la luz se volvía dorada y oblicua, bañando todo en un tono cálido que hacía que las cortinas brillaran, como si estuvieran impregnadas de oro líquido. Las sombras se alargaban entonces, estirándose como dedos que intentaran alcanzar algo lejano, y el aire se llenaba de una paz profunda y serena. En las noches de luna llena, la luz plateada filtraba a través de las cortinas, creando patrones plateados sobre las paredes, que se movían con el viento como espectros bailarines.
El viento soplaba a través de las rendijas de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran suavemente, como si respiraran con una vida propia. Este movimiento era casi imperceptible la mayoría de las veces, pero en los días ventosos, las cortinas ondeaban como banderas fantasmales, creando un susurro suave que se mezclaba con otros sonidos de la casa. El sonido del viento contra las cortinas era una música suave y monótona, un arrullo natural que invitaba al sueño y a la ensoñación. Las estaciones cambiaban el aspecto de la ventana y su vista. En primavera, el jardín abandonado se llenaba de flores silvestres, y el aire que entraba por la ventana olía a tierra húmeda y brotes nuevos. Las cortinas absorbían estos olores, impregnándose de la esencia de la renovación. En verano, el calor hacía que las cortinas se sintieran cálidas al tacto, y la luz era tan intensa que blanqueaba aún más las fibras. El sonido de los insectos zumbando fuera se filtraba a través de la ventana, creando una sinfonía de vida que contrastaba con la quietud interior. En otoño, las hojas caídas se acumulaban contra el vidrio, y el viento las hacía crujir suavemente, un sonido que se mezclaba con el susurro de las cortinas. El aire olía a madera quemada y decadencia, un aroma melancólico que invitaba a la reflexión. En invierno, la escarcha creaba patrones cristalinos en los cristales, y las cortinas parecían aislar la habitación del frío exterior, creando un refugio cálido y acogedor. El silencio invernal era profundo, roto solo por el crujido ocasional de la madera de la casa, o el suave movimiento de las cortinas. La ventana no estaba sola en su existencia. Compartía la habitación con otros objetos que también habían sido testigos del tiempo. Una alfombra desgastada con patrones borrados por el uso. Un armario de madera oscura que guardaba ropa de otra época. Y una lámpara de techo con pantalla de vidrio que nunca se encendía. Juntos, estos objetos formaban un ecosistema de memoria y quietud. Un santuario donde el tiempo parecía haberse detenido por consentimiento mutuo. El reloj de arena guarda esta historia como un homenaje a la belleza de lo imperfecto, de lo desgastado, de lo que ha sido moldeado por el tiempo en lugar de ser destruido por él. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa brilla con una luz suave y difusa cuando es tocado por el recuerdo, invitándonos a apreciar los detalles que often pasan desapercibidos, las texturas que usually ignoramos, y los sonidos que rara vez escuchamos. La historia de la ventana con cortinas desgastadas nos habla de la resistencia silenciosa, de la elegancia en la decadencia, y de la paz que viene de aceptar que todo cambia, pero que en ese cambio hay una belleza constante.
Así, mientras el reloj de arena continúa su cuenta inexorable. Esta historia se ofrece como un arrullo para los sentidos, un bálsamo para el alma y un puente hacia el sueño profundo y reparador. La silla de mimbre en el rincón. En el quinto grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de una silla de mimbre que durante 20 años ocupó el mismo rincón en un porche cerrado. Esta silla tenía una forma orgánica y envolvente, con brazos curvados que parecían abrazar el aire vacío, y patas que se hundían levemente en las tablas de madera del suelo. El mimbre, tejido por manos expertas hacía décadas, había adquirido con el tiempo un color miel oscuro, y en algunos lugares mostraba fibras sueltas que parecían cabellos plateados. El asiento tenía la huella imperceptible de incontables horas de uso. Una ligera concavidad que acomodaba perfectamente el cuerpo, como si la silla recordara aún a quienes se habían sentado en ella. El polvo se acumulaba en los intrincados tejidos del mimbre, formando capas delgadas que suavizaban las texturas y daban a la silla un aspecto vintage. En los días soleados, la luz que entraba por las ventanas del porche calentaba el mimbre, haciendo que desprendiera un olor dulce y terroso, que se mezclaba con el aroma del suelo de madera envejecida. Este olor era el perfume de la paciencia, la esencia de la espera tranquila. Las telarañas se tejían entre las patas de la silla, formando estructuras geométricas perfectas, que temblaban con las vibraciones del suelo, pero rara vez se rompían. Pequeños insectos encontraban refugio en los recovecos del tejido, convirtiendo la silla en un microhábitat, donde la vida seguía su curso silencioso e inadvertido. La luz jugaba con la silla de maneras sutiles a lo largo del día. Por las mañanas, el sol naciente proyectaba la sombra de la silla contra la pared del porche, una silueta distorsionada que se alargaba como un fantasma familiar. Esta sombra parecía saludar el nuevo día, recordando presencia aunque nadie la ocupara. Al mediodía, la luz cenital revelaba cada detalle del tejido, cada fibra, cada curva, cada imperfección que el tiempo había tallado. Era entonces cuando la silla parecía más real, más tangible, más consciente de su propio ser. Por las tardes, la luz dorada bañaba la silla en tonos cálidos, haciendo que el mimbre pareciera brillar desde dentro, como si guardara en su interior la memoria del sol de todos los días. Las sombras se volvían más suaves, más difusas, invitando a la contemplación y al descanso. En las noches de luna llena, la luz plateada convertía la silla en una escultura fantasmagórica,
un objeto de otro mundo que parecía listo para cobrar vida y contar las historias de todas las personas que habían descansado en ella. El viento soplaba a través de las rendijas del porche, haciendo que el mimbre crujiera suavemente, como si susurrara secretos al oído de la noche. Estos sonidos eran parte de la música ambiental de la casa, una sinfonía de crujidos y susurros que acompañaba el paso del tiempo. Las estaciones marcaban su ritmo en la silla. En primavera, la humedad hacía que el mimbre se expandiera levemente, recordando su origen vegetal y su conexión con la naturaleza. El aire olía a flores y tierra mojada, y la silla parecía respirar profundamente, absorbiendo la esencia de la renovación. En verano, el calor secaba las fibras, haciendo que el mimbre crujiera más al moverse, y la luz intensa blanqueaba aún más su color. El sonido de los grillos y otros insectos se filtraba en el porche, creando un coro de vida que rodeaba la silla solitaria. En otoño, las hojas secas entraban por las ventanas abiertas, acumulándose alrededor de las patas de la silla, como una ofrenda de la temporada. El aire olía a madera quemada y manzanas maduras, y la sila parecía prepararse para el letargo invernal. En invierno, el frío contraía las fibras del mimbre, y la silla permanecía inmóvil durante días, cubierta por una capa de silencio y paz invernal. La escarcha en las ventanas creaba marcos cristalinos, que enmarcaban la silla como una pieza de museo. La silla no estaba sola en su rincón. Compartía el porche con otros objetos que también habían encontrado su lugar definitivo en el espacio. Una mesa baja con vetas de madera que parecían mapas. Una manta doblada sobre una repisa que nunca era usada. Y varios maceteros con plantas secas que se habían convertido en esculturas naturales. Juntos formaban un diorama de vida suspendida. Un testimonio de que la belleza puede encontrarse en lo estático. El reloj de arena guarda esta historia como un recordatorio de la importancia de los espacios de quietud, de la elegancia de lo simple y de la paz que viene de sentarse y simplemente ser. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa brilla con una luz cálida cuando es tocado por el recuerdo, invitándonos a apreciar los momentos de pausa, los rincones tranquilos y las sillas vacías que esperan pacientemente. La historia de la silla de mimbre nos habla de la dignidad en la espera, de la belleza en lo funcional y de la paz que viene de aceptar que no siempre hay que estar en movimiento para tener valor y significado. Así, mientras el reloj de arena continúa su camino silencioso, esta historia se ofrece como un arrullo para el cuerpo, un bálsamo para la mente,
y un puente hacia el sueño profundo y reparador. La llave que nunca abrió nada. En el sexto grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de una llave antigua que durante 40 años permaneció colgada de un clavo oxidado en la pared de un sótano húmedo y olvidado. Esta llave era de hierro forjado, con dientes gastados que ya no podían encajar en cerradura alguna, y un ojo redondo que parecía observar el mundo con resignación silenciosa. Su superficie estaba cubierta de óxido naranja y marrón, que se desprendía en escamas finas al más leve tacto, revelando capas de metal que contaban la historia de su abandono. El cordón de cuero del que colgaba estaba reseco y quebradizo, con la textura de las cosas viejas que han absorbido la humedad del tiempo y la han convertido en parte de su esencia. El polvo se acumulaba en la llave formando capas grises, especialmente en los espacios entre los dientes, donde las partículas se compactaban hasta formar una masa sólida que parecía proteger los secretos que la llave podría haber guardado. A veces, una gota de humedad descendía por la pared del sótano, rozaba la llave y limpiaba un pequeño camino en el polvo, revelando por un instante el metal oscuro underneath, solo para que una nueva capa de polvo cubriera el área días después. Estos ciclos de limpieza y acumulación eran el latido del sótano, el ritmo lento que marcaba el paso del tiempo en aquel espacio oculto. La luz era un visitante raro en el sótano. Solo por las tardes, un rayo de sol se filtraba por una pequeña ventana cerca del techo, iluminando la llave durante exactamente 17 minutos. En esos momentos, el óxido de la llave brillaba con tonos cobrizos, y las partículas de polvo que flotaban alrededor parecían polvo de hadas, bailando en torno a un objeto mágico. Era como si la llave, por esos breves minutos diarios, recordara que alguna vez tuvo un propósito, que fue creada para abrir, para revelar, para permitir el acceso a lo desconocido. El resto del tiempo, la llave permanecía en una penumbra constante, sumergida en sombras que parecían acariciarla suavemente, como si el mismo oscuridad la consolara por su inutilidad. El sonido en el sótano era un zumbido de silencio profundo, roto solo por el goteo ecachenel de agua en algún rincón lejano, y el crujido de la madera de la casa asentándose sobre sus cimientos. Estos sonidos no perturbaban la paz de la llave, sino que más bien la acompañaban, creando una banda sonora para su eterna espera. A veces, ratones o insectos pasaban cerca de la llave. A veces incluso se posaban sobre ella brevemente, pero nunca se quedaban, como si intuyeran que aquel objeto no tenía nada que ofrecerles, más que compañía silenciosa.
Las estaciones afectaban el sótano de maneras sutiles. En primavera, la humedad aumentaba, haciendo que el óxido de la llave se expandiera levemente y desprendiera un olor metálico y terroso. El aire olía a tierra mojada y crecimiento, y la llave parecía absorber estos aromas, impregnándose de la esencia de la renovación. En verano, el calor secaba el aire del sótano, haciendo que el cuero del cordón se contrajera aún más, y que el polvo se volviera más ligero y volátil. Los sonidos de la vida exterior se filtraban tenuemente, recordatorios de un mundo activo que continuaba allá arriba. En otoño, las hojas secas se acumulaban frente a la ventana del sótano, filtrando aún más la ya escasa luz, y el aire olía a decadencia y transformación. La llave parecía entender instintivamente este ciclo, este proceso de dejar ir y de prepararse para el reposo. En invierno, el frío intenso hacía que el metal de la llave se contrajera, produciendo un chasquido casi imperceptible, que era el único sonido que ella misma producía. La escarcha decoraba los límites de la ventana, creando marcos de hielo que parecían proteger el sueño invernal del sótano. La llave no estaba sola en su encierro. Compartía el espacio con otros objetos olvidados. Un baúl cerrado cuya cerradura quizás coincidía con la llave, pero nadie lo comprobaba nunca. Herramientas oxidadas que alguna vez tuvieron propósito, y retratos empañados de personas cuyos nombres ya nadie recordaba. Juntos formaban un museo de intenciones perdidas, una galería de funciones incumplidas que habían encontrado paz en su inutilidad. El reloj de arena guarda esta historia como un homenaje a la belleza de lo que nunca cumplió su propósito, a la elegancia de lo que existe simplemente por existir, y a la paz que viene de liberarse de la necesidad de ser útil. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa brilla con una luz tenue cuando es tocado por la memoria, invitándonos a reconsiderar nuestro concepto de utilidad, a abrazar el valor de lo contemplativo y a encontrar belleza en lo que simplemente es. La historia de la llave que nunca abrió nada nos habla de la libertad que viene del desapego, de la paz que reside en la aceptación y de la belleza que puede encontrarse en lo que el mundo considera inservible. Así, mientras el reloj de arena continúa su viaje silencioso, esta historia se ofrece como un arrullo para el espíritu, un bálsamo para el alma y un puente hacia el sueño profundo y reparador. La carta nunca enviada. En el séptimo grano de cuarzo del reloj de arena se encuentra la historia de una carta escrita a mano, que permaneció oculta en el cajón de un escritorio antiguo durante 30 años.
Esta carta estaba escrita en papel de algodón grueso, con tinta azul que se había desvanecido hasta volverse grisácea, y letras cursivas que parecían susurrar palabras de amor y nostalgia. El papel había absorbido la humedad del ambiente, adquiriendo una textura suave y ligeramente ondulada. Y en los bordes, pequeñas manchas te testimoniaban las veces que alguien la leyó en secreto. La carta nunca fue sellada, nunca fue enviada, nunca llegó a su destinatario, pero contenía en sus líneas la esencia de un corazón apasionado, que volcó sus sentimientos más profundos en cada palabra. El polvo se acumulaba en los pliegues del papel, formando capas delgadas que protegían los secretos escritos, como si el tiempo mismo decidiera guardar celosamente aquellos sentimientos. A veces, cuando la luz del sol entraba por la rendija del cajón, la carta brillaba levemente, y las palabras parecían cobrar vida por un instante, recordando la intensidad con que fueron escritas. El olor a papel viejo y tinta se mezclaba con el aroma a madera de cedro del escritorio, creando una fragancia única que evocaba épocas pasadas y memorias lejanas. Este olor se intensificaba en los días de lluvia, cuando la humedad activaba los aceites esenciales de la madera y liberaba los aromas atrapados en las fibras del papel. La luz jugaba con la carta de maneras sutiles. En las raras ocasiones en que el cajón era abierto, la luz ambiental iluminaba la superficie del papel, revelando la textura de las fibras y la elegancia de la caligrafía. Las sombras de las palabras se proyectaban sobre el fondo del cajón, creando un ballet de letras danzantes que solo duraba unos segundos. Al mediodía, si un rayo de sol se colaba por la ventana, la carta se bañaba en una luz dorada que hacía resaltar las imperfecciones del papel. Cada doblez, cada mancha, cada marca de lágrima seca que quizás cayó sobre ella. Por las tardes, la luz más tenue creaba un ambiente íntimo, como si el crepúsculo itself conspirara para guardar los secretos de la carta. En las noches, a la luz de la luna, la carta parecía emitir un brillo fantasmagórico, un resplandor suave que hablaba de amores no correspondidos y promesas incumplidas. El sonido alrededor de la carta era el silencio profundo del cajón cerrado, roto solo por el crujido ecáchenel de la madera del escritorio, o el susurro del viento fuera de la habitación. A veces, ratones o insectos recorrían el cajón, pero evitaban tocar la carta, como si respetaran la sacralidad de sus palabras. El roce de sus patas sobre el papel era apenas audible, un recordatorio de que la vida continuaba alrededor de aquel objeto estático. Las estaciones afectaban el ambiente del cajón. En primavera, la humedad hacía que el papel se expandiera levemente,
suavizando aún más las fibras y avivando ligeramente el color de la tinta. El aire olía a flores nuevas y tierra húmeda, y la carta parecía absorber estos aromas, enriqueciendo su propia historia con esencias de renovación. En verano, el calor secaba el aire, haciendo que el papel se volviera más quebradizo, y que la tinta se descascarara en lugares donde las lágrimas habían caído. Los sonidos de la vida exterior, risas, canciones, conversaciones, se filtraban tenuemente, contrastando con el silencio solemne de la carta. En otoño, las hojas secas golpeaban la ventana, y el viento soplaba con melancolía, haciendo que el escritorio crujiera más de lo usual. La carta parecía resonar con esta energía otoñal, recordando tal vez el momento en que fue escrita, en una estación similar de reflexión y cambio. En invierno, el frío contraía el papel, y la carta se enrollaba levemente sobre sí misma, como buscando calor en sus propias palabras. La escarcha en la ventana creaba patrones cristalinos, que parecían guardar similitud con los giros de la caligrafía. La carta no estaba sola en su encierro. Compartía el cajón con otros objetos olvidados. Un lápiz sin punta que alguna vez trazó las palabras. Un sello postal de un país que ya no existía. Y un mechón de cabello atado con una cinta descolorida. Juntos formaban un tesoro de memorias inacabadas. Un archivo de emociones que nunca llegaron a su destino, pero que encontraron consuelo en la compañía mutua. El reloj de arena guarda esta historia como un tributo a las palabras no dichas, a los sentimientos no expresados, y a la belleza que reside en lo que permanece en el misterio. Cada grano de cuarzo que contiene esta narrativa brilla con una luz azul grisácea cuando es tocado por el recuerdo, invitándonos a valorar el poder de las emociones contenidas, a encontrar paz en lo no realizado, y a entender que a veces guardar un sentimiento puede ser tan poderoso como expresarlo. La historia de la carta nunca enviada nos habla de la elegancia del Aristrand, de la profundidad de lo no dicho, y de la paz que viene de saber que algunos amores son tan puros que no necesitan ser confirmados para ser reales. Así, mientras el reloj de arena continúa su curso sereno, esta historia se ofrece como un arrullo para el corazón, un bálsamo para el alma, y un puente hacia el sueño profundo y reparador. Y así, llegamos al final de las 7 historias guardadas en los granos de cuarzo del reloj de arena. 7 relatos de objetos ordinarios que encontraron belleza en la quietud, significado en la paciencia y paz en la simple existencia. Cada historia
como un susurro del tiempo. Ha tejido una red de calma a tu alrededor, envolviéndote en un manto de tranquilidad, que lentamente disuelve las preocupaciones de tu día. El reloj de arena, ahora quieto sobre su mesa de roble, ha cumplido su propósito de compartir estos secretos contigo, de guiarte a través de momentos congelados, donde nada pasa pero todo importa. Su arena suspendida brilla con una luz tenue, reflejando la esencia de cada historia contada. Cada grano una ventana a un mundo de monotonía deliberada, diseñada para arrullar tu mente hacia el sueño. Ahora, es momento de dejar que estas imágenes se disuelvan en tu conciencia, de permitir que las voces de los objetos se fundan con tus pensamientos, transformándose en sueños suaves que te llevarán a un descanso profundo. Cierra los ojos lentamente y visualiza el reloj de arena en su habitación silenciosa, la luz tamizada que baña su superficie, el polvo danzando en los rayos del sol, y la paz que emana de su presencia constante. Siente cómo tu respiración se acompasa con esta calma, como cada inhalación te llena de serenidad, y cada exhalación libera las tensiones acumuladas. Los objetos de las historias, la taza, el libro, el jarrón, la ventana, la silla, la llave, la carta, te envuelven en un abrazo colectivo, recordándote que no hay prisa, que no hay necesidad de hacer, solo de ser. El tiempo mismo parece detenerse en este instante, concediéndote el regalo de una pausa eterna, donde el sueño puede reclamar tu atención suavemente. Las voces narrativas se desvanecen gradualmente, dejando espacio para el silencio, para el susurro de tu propia respiración, para el latido tranquilo de tu corazón. Cada latido es una ola de relajación que recorre tu cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la coronilla, relajando cada músculo, cada nervio, cada pensamiento. Tu mente se vacía de preocupaciones, llenándose en cambio con la imagen del reloj de arena, eterno e inmutable, símbolo de que todo está bien, que todo siempre estará bien. El mundo exterior se desdibuja, perdiendo importancia frente a la paz interior que ahora habitas. Los sonidos distantes se fusionan con el silencio, convertidos en parte de la música ambiental que te arrulla. Siente como el sueño se aproxima, no como una invasión, sino como una invitación gentil a descansar, a restaurar tu cuerpo y tu espíritu. Permite que tus párpados se cierren por completo, que tu cuerpo se hunda en la cama, que tu conciencia se desconecte suavemente. Estás seguro, estás protegido, estás en paz.
El reloj de arena vela por tu sueño, guardando tus sueños como guarda sus historias. Con cuidado y devoción. Que tu descanso sea profundo, reparador, lleno de la misma belleza tranquila que resides en las historias. Buenas noches. Que los sueños te acompañen y que despiertes renovado, con la calma del reloj de arena en tu corazón. Aquí termina esta narración. De mí, para ti, con cariño. Dulces y maravillosos sueños.